Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Helen Mancheno y estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre en la carrera de Contabilidad. Actualmente estoy cursando el tercer semestre en la jornada nocturna. El día de hoy del libro de microeconomía del autor Hugh Gravel he elegido el capítulo 17 que trata de elección bajo incertidumbre para realizar un pequeño análisis. Ahora bien, anteriormente se ha supuesto que todas las decisiones se toman en condiciones de certeza, ya que cualquier decisión da como resultado uno solo. Cuando una empresa elige un conjunto de cantidades de factores, solo existe un nivel de producción resultante de cantidades y beneficios que recibirá por la venta del producto en el mercado. Podemos decir también que la incertidumbre es un fenómeno generalizado. Cuando una empresa no es capaz de predecir seguridad de nivel de producción que se obtendrá a partir del conjunto determinado de cantidades de factores de producción. La incertidumbre del mercado está asociada con el desequilibrio y el cambio. También la incertidumbre tiene dos objetivos principales. El primero debería decirnos algo acerca de la utilidad y la optimalidad de un equilibrio competitivo. También de los conceptos de cómo podemos todavía establecer la existencia y un equilibrio competitivo, entre otras preguntas. Pero las respuestas de estas son positivas y normalmente importantes. Por otro lado, tenemos que muchos aspectos importantes de la actividad económica no se pueden analizar adecuadamente sin el reconocimiento explícito de la incertidumbre. La relajación de la hipótesis de certeza de nuevas expectativas en muchas áreas y un ejemplo de esto sería las decisiones de inversión. El problema de optimización bajo incertidumbre tiene la misma estructura básica que bajo certidumbre de objetos de elección, de función de objeto y restricciones, las cuales definen un conjunto factible de objetos de elección. Por otro lado, porque aparece la incertidumbre, esta aparece porque por la consecuencia de una decisión no es un único resultado seguro, sino también varios posibles resultados. Podemos distinguir tres tipos de variables que participan en el sistema económico, los cuales son: la primera, las variables de elección de la gente que toma las decisiones y que están directamente bajo su control. La segunda, variables cuyos valores vienen determinados por el funcionamiento del sistema económico. El tercero, las variables medioambientales. Estas toman valores específicos que son conocidos por todos los agentes económicos. Ahora tenemos las propiedades fundamentales del conjunto de estados de naturaleza. El primero es el conjunto es exclusivo. El segundo, los elementos del conjunto son mutuamente excluyentes. Y el tercero, los estados de la naturaleza están fuera de control de cualquier agente tomador de decisiones. La definición y las propiedades de los estados de la naturaleza son básicos para todo el análisis del mismo. Se pueden considerar como un intento de eliminar los elementos de duda, aprehensión y confusión, las cuales forman parte del significado de las palabras incertidumbre. Una prueba de los apropiados de las hipótesis sería demostrar que podemos predecir correctamente decisiones que no se han observado todavía sobre las bases de la observación de una decisión que ya se han tomado. También los objetos de elección consisten en un conjunto de loterías que se describen, en la cual se describen los axiomas. La primera es la ordenación de loterías. Dadas las loterías, cualquiera, el agente tomador de decisiones prefiere una u otra o es indiferente entre ellas, y estas relacionadas de preferencia e indiferencia son transitivas. La nocima 2 es la preferencia creciente. Con la probabilidad, el agente tomador de decisiones siempre preferirá la lotería típica, que proporcione la menor oportunidad de conseguir el resultado de mayor renta.
La tercera es loterías estándares equivalentes. Podemos tomar un valor de renta en el intervalo y siempre encontrarnos una probabilidad de conseguir el mejor resultado de la lotería. De la lotería típica. El cuarto axioma es el equivalente racional, que establece que el agente tomador de decisiones de hecho evaluación racionalmente las probabilidades de obtener finalmente cada uno de estos resultados. El quinto axioma es independencia de contexto. Las loterías estándar equivalentes pueden sustituirse por rentas sin cambiar el lugar a una manera atractiva de representar la ordenación de axiomas. Estas consumen a una manera de proporcionar un procedimiento para predecir las elecciones entre loterías por parte de un agente tomador de decisiones al cual se aplican tales acciones. La lotería arriesgada supone unos costes para el individuo adverso. El riesgo en el sentido de que reduce su utilidad esperada comparada con la lotería segura, y en la cual podemos obtener una medida monetaria del coste del riesgo. Aún así, existe todavía otra manera de describir la actitud del agente tomador de decisiones, en la cual la hipótesis de diferenciabilidad permite expresar una concavalidad y la convexidad en términos de derivadas de la función de utilidad. También un agente tomador de decisiones es adverso al riesgo, amante del riesgo o neutral ante el riesgo, con su utilidad marginal de la renta es decreciente, creciente, constante. Ahora bien, la hipótesis habitual es que los agentes tomadores de decisiones son adversos al riesgo. Por lo tanto, presentan funciones de utilidad estrictamente concavas. Por otro lado, la función de utilidad no es una representación única de las preferencias de los agentes tomadores de decisiones, ya que a medida que varía el nivel a la renta cierta o segura de los números de utilidad obtenidos por utilizar una lotería típica, deben variar linealmente en relación con los obtenidos mediante el uso de una lotería típica diferente. También la unicidad hasta una transformación lineal positiva. Esta implica que la función de utilidad es una medida cardinal en un lugar de ordinal. Los fundamentos de la teoría son todavía la relación de orden de preferencias o la indiferencia, y la única capacidad del agente tomador de decisiones para comparar y ordenar es el único aspecto de su psicología en el que estamos interesados. La prima de riesgo depende de la actitud hacia el riesgo del individuo y de la lotería con la que se enfrenta. También podemos decir que la adversión al riesgo está relacionada con la concavidad de la función de utilidad para emplear con una medida de actitudes. En las medidas del riesgo, un criterio intuitivo para juzgar si una medida del riesgo es útil sería que el aumento en lo arriesgado de la distribución de las rentas contingentes según el estado de la naturaleza llevará a que los individuos neutrales frente al riesgo y que empeoran, que no tengan efecto sobre los individuos neutrales. También en ocasiones donde no pueden asignar probabilidades a los eventos, a los posibles eventos a la hora de tomar una decisión, se llama toma de decisiones bajo incertidumbre. Esta se basa en la experiencia de la persona que tiene que tomar la decisión y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas. Esto normalmente va asociado con muchas variables incontrolables. En este tipo de decisiones no se conoce cómo pueden variar o interactuar las diferentes variables del problema, por lo que hay que plantear las diferentes alternativas para dar la mejor solución. Tomar decisiones siempre es complicado, sobre todo cuando no se dispone de suficiente información para poder tomarlas con la mayor seguridad posible. Por eso, antes de tomar cualquier decisión,
y más en aquellas decisiones importantes en las que estás jugando tu propio negocio, debes parar a analizar las alternativas, pero siempre recordando que la peor decisión es la que no se toma. Por otra parte, tenemos las políticas de mitigación. Estas se desarrollan como respuesta a las preocupaciones sobre el riesgo de los impactos del cambio climático. Sin embargo, decidir sobre una reacción adecuada a estas preocupaciones significa enfrentarse a incertidumbres, ya que el riesgo se refiere a casos para los que las probabilidades de resultados y sus consecuencias se pueden determinar mediante teorías bien establecidas con datos fiables y completos. La incertidumbre se refiere a situaciones donde los datos adecuados pueden estar fragmentados o no disponibles. Las causas de la incertidumbre incluyen pruebas insuficientes o contradictorias, así como comportamientos del ser humano, entre otros. Entre otros. También existen 3 criterios a la hora de valorar los resultados de una decisión en condiciones de incertidumbre. El primero es el criterio max-min, también llamado criterio Wall, que consiste en elegir aquella estrategia que maximice el peor de los resultados posibles. Estaría asociado a una persona pesimista e intentaría proporcionar el mayor nivel de seguridad posible. El segundo es el criterio Maximax. Según este criterio, habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. También se llama criterio optimista porque es el que se usaría una persona con mucho optimismo. El criterio de la frustración mínima, ya que la mayoría de las personas no son extremadamente optimistas ni pesimistas. Este criterio establece que hay que ordenar las estrategias y establecer diferencia entre el resultado obtenido y el mayor posible con cada posible situación, escogiendo la estrategia que minimice este resultado. También tenemos los que son los elementos en el problema de incertidumbre. Un individuo que toma una decisión es en un contexto de incertidumbre puede elegir ex antes entre distintas opciones que le proporcionan pagos inciertos. El individuo no puede naturalmente determinar el valor del pago, pues este depende simultáneamente de su elección y de la ocurrencia de cierto estado de la naturaleza, cuya realización depende de circunstancias externas al agente económico. El problema de un individuo se enfrenta a la disyuntiva de optar entre un taxi acreditado o un taxi de la calle, ya que interactúan varios elementos, ya que si nosotros decidimos tomar un taxi a las afueras de un centro comercial, no tendríamos la certeza de cuánto nos va a cobrar, pero ahora existen las plataformas, ya sea como Uber, InDrive, en las que nosotros podemos poner el precio y conoceríamos cuánto nos cobrarían. También tenemos la teoría de la utilidad esperada, la cual integra los elementos de decisión bajo incertidumbre con el objetivo de explicar cómo el individuo escoge en dicho contexto entre sus estrategias o acciones posibles. Aquella es la que es la más beneficiosa. No obstante, se empezará a revisar otro criterio de la decisión histórica. Esta es un criterio intuitivo alternativo al de la utilidad esperada, ya que es del valor esperado. Este está definido como la esperanza matemática de los pagos recibidos en los diferentes estados de la naturaleza al escoger una opción. Esto es la suma de todos los resultados de una acción ponderadas por sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Ahora bien, también podemos decir que la incertidumbre afecta de manera negativa a los agentes económicos debido a que no pueden evaluar las condiciones de la economía hacia el futuro, lo cual obliga a posponer sus decisiones sobre consumo e inversión, generando fluctuaciones en las principales variables económicas. Sin embargo, la incertidumbre no es una variable observable y por lo tanto sus impactos no pueden ser evaluados.
de manera directa en la actividad económica. En este sentido, diversas investigaciones en el área de la economía aplicada se han enfocado a generar indicadores sobre la incertidumbre. En la investigación de Bloom en 2009 utiliza la volatilidad de índice VOX del mercado de opciones de Estados Unidos y aplicando modelos BART, simulando diferentes choques aleatorios de incertidumbre que se traducen en una rápida contracción de la producción, el empleo y la productividad. Esto se debe a que las empresas detienen temporalmente sus decisiones de contratación e inversión. En el caso, el objetivo de representar el artículo es duplicar la metodología BAR utilizando el índice IEP desarrollado con base en la metodología Berker para el caso de la economía y relacionarlo con un conjunto de variables macroeconómicos, asumiendo que la incertidumbre tiene impactos negativos en la producción y la inversión. Este artículo también se divide en 4 sesiones, incluyendo que expone el índice de incertidumbre económica y la política para la economía. También tenemos que la incertidumbre se mide a través de indicadores de volatilidad implícita. El más famoso de estos indicadores es el VIX, también conocido como el índice del miedo, ya que se elabora a partir de una serie de opciones sobre el índice, cuyo precio aumenta cuando la volatilidad del mercado se incrementa. Por otra parte, la incertidumbre económica engloba la falta de certeza del valor que tomará una variable económica o impredictibilidad en una situación futura. También podemos afirmar que la incertidumbre es un factor inherente al ser humano. Ella engloba el estado en el cual no podemos conocer parcial o totalmente la ocurrencia de una situación o evento. Tan solo pensar sobre el final de nuestra vida nos produce un poco de incertidumbre. El ser humano experimenta infinita incertidumbre durante toda su vida. En economía se producen situaciones de incertidumbre prácticamente en todos los acontecimientos económicos, ya que al momento de realizar una inversión no tenemos la certeza de saber si va a funcionar o no. Cuando las autoridades económicas toman medidas de política económica, tienen incertidumbre sobre el resultado que tendrá su medida de la economía. Cuando una empresa arriesga su dinero en cierto proyecto de inversión, a pesar de la evaluación que se hayan hecho, sienten incertidumbre económica sobre los resultados futuros de esta inversión. En comprensión de los fenómenos económicos, la ciencia económica se encuentra con variadas situaciones económicas en las cuales, al ser estudiadas o analizadas, producen incertidumbre económica, situaciones en las cuales no es posible conocer a ciencia cierta el devenir del fenómeno estudiado. La ciencia económica requiere el estudio sobre temas económicos que abarcan la toma de decisiones del consumidor. El problema entonces radica en el hecho de que la conducta del consumidor suele ser impredecible. Esto plantea incertidumbre dentro de cualquier estudio que pretenda realizar predicciones en los consumidores. El riesgo y la incertidumbre están presentes en todas las organizaciones. El primero predice las pérdidas que puede tener una empresa, mientras que el segundo desconoce las probabilidades que pueden generar pérdidas. Las compañías toman decisiones todos los días y estas están basadas en incertidumbre. También la incertidumbre puede ser consecuencia de la falta de conocimiento de los hechos que se pueden obtener, es decir, puede haber incertidumbre acerca de si un evento diseñado de cohete funcionará, pero esta incertidumbre puede eliminarse con más análisis y más experiencia. En un mercado volátil, como es probable que las organizaciones pasen por riesgos e incertidumbres, sin embargo, es necesario que logren predecir o calcular en lo posible todos aquellos obstáculos
o tendencias que pueden afectarlas. Detectándolos a tiempo podrán tomar decisiones que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos. Muchas gracias y espero que les haya servido. Gracias.